Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos dar la más cordial bienvenida a esta actividad del quinto ciclo de conferencias del Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en este hermosísimo espacio que nos recibe el día de hoy, el Espacio Velázquez, que está bajo la dirección de la profesora Andrea Silva Cadena y nos recibió con los brazos abiertos, lo cual agradecemos mucho. Además, en este quinto ciclo de conferencias, que va a ser muy peculiar porque vamos a charlar sobre proyectos, sobre hoy justamente en el contexto del 23 de abril, Día del Libro y la Rosa, vamos a presentar el libro Tránsito Expresivo, Estéticas, Género, Diversidad, Perspectivas del Diseño y las Artes. En este libro participamos integrantes del CAE, la doctora Alejandra Olvera, la doctora Rocío Luna, así como la maestra Lisette Vargas Ponce, todas docentes de la Facultad Popular de Bellas Artes. Y como anfitrionas le queremos dar la más cordial bienvenida a la doctora Olivia Fragoso Susunaga, que viene del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Con el privilegio de contar con su presencia en una actividad más que nos vincula desde hace más de 6 años que hemos venido trabajando de manera interinstitucional, colaborando en dictámenes, publicaciones, seminarios y proyectos de investigación, como es el caso de esta publicación. El proyecto en el que participamos desde el 2023 es Estéticas, Tecnología y Género, y bueno, entre muchos resultados, uno de ellos fue justamente este libro. Doctora Olivia, hermana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y bueno, te doy la palabra, por favor, para introducir la presentación del libro. Bien, pues muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecida con todas ustedes. He tenido la oportunidad de participar con todas y cada una de una manera muy cercana, muy cálida, y mi cariño siempre para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para la Facultad Popular de Bellas Artes y en especial para el cuerpo académico con el que hemos trabajado de una manera intensa. Yo creo que son más de 6 años, porque hace más de 10 años hemos estado teniendo actividades conjuntas. Y en este caso nos reunimos con un proyecto. El proyecto fue convocado por el doctor Marco Ferrusca de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ha tenido la inquietud de trabajar sobre el género, específicamente en la división donde colaboramos, que es la División de Ciencias y Artes para el Diseño. La Universidad Autónoma Metropolitana es una institución que se ha preocupado muchísimo por el género, muchísimo. Nosotros en el CIAR, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, no somos pioneros, pero sin duda lo somos desde la perspectiva del diseño. Con esto quiero reivindicar el trabajo de muchas y muchos académicos que han hecho grandes esfuerzos para trabajar a favor de la inclusión, a favor del respeto de los derechos humanos y con una serie de iniciativas que incluyen posgrados, que incluyen seminarios, que incluyen espacios de reflexión, que incluyen políticas, incluso políticas de género que la propia institución tiene. Y en ese sentido es que este proyecto, que fue un proyecto interdepartamental convocado por la dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, al doctor Ferrusca, a una servidora y a una serie de académicos y académicas que participamos en ese proyecto, se nos ocurrió en primera instancia convocar a un concurso de cartel, entre otras actividades. El proyecto es muy grande, no es el espacio para platicar de ese proyecto, pero una de las actividades del proyecto fue un concurso de cartel que se llamó Tránsito Expresivo, en donde participaron importantes académicos de la universidad, importantes académicas de la universidad y sobre todo el alumnado. Ustedes están viendo acá en la parte posterior esas imágenes de los estudiantes que generaron para ese concurso.
Y a raíz de ese concurso se hizo una exposición, se hizo otra exposición posteriormente, y nos tomamos la tarea en este proyecto en el cual estaba participando la doctora Alejandra, la doctora Rocío y la doctora Claudia directamente en el proyecto. Nos dimos la tarea un día de reunirnos y decir, bueno, y ahora tenemos estas imágenes, ¿qué hacemos con ellas? Y se nos ocurrió que desde cada una de las miradas de las personas que estábamos colaborando en el proyecto, podríamos reflexionar sobre el trabajo del alumnado, sobre todo orientarlo a ese problema fundamental que es cómo se van a construir las ideas que tenemos sobre el género y cómo las vamos a hacer llegar, cómo las vamos a permear al alumnado y a su vez al resto de la comunidad y al público en general. Y en ese sentido se nos ocurrió trabajar con esta obra que se llama, como ya lo dijo la doctora Claudia, Tránsito Expresivo, Estéticas, Género y Diversidad, Perspectivas desde el Diseño y las Artes. En ese sentido tenemos un trabajo que está dividido en 3 partes, en donde se trabaja esta idea de las estéticas en plural, porque estética no es solo lo bonito, sino será la forma en la que nosotros vamos a reconocer qué es lo que la sociedad entiende como normal desde el punto de vista de género y qué es lo que la sociedad estigmatiza, qué es lo que bloquea, qué es lo que acepta y cómo es que se ha ido generando esta idea de derecho al respeto de las personas a mostrar su identidad de una manera abierta y de una manera libre y sobre todo de una manera libre de violencia. Y en ese sentido también se pensó en la manera en la que las artes iban a influir en el asunto de cómo vamos a promover una construcción de género, respetuosa y digna y cómo vamos a incluir la tecnología en este juego. Les cuento que este texto está dividido en 3 partes, fueron 19 capítulos en donde participó profesorado, fundamentalmente profesoras de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, participaron profesoras y profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, y profesoras y profesores de la Universidad La Salle, con 19 capítulos que están inspirados en 167 imágenes, en donde se habla de las perspectivas del diseño, son 3 partes, las perspectivas de las artes y la tercera parte, la segunda parte, ya me perdí, es género y diversidad, y la tercera parte son perspectivas desde las artes. Yo quisiera dejar un espacio más al diálogo para que podamos, después de la exposición de las doctoras y de la maestra, para que podamos charlar un poco con respecto a estas impresiones de este trabajo colaborativo, porque no fue solo que cada quien aventara un texto, le viera los carteles, sino hubo un trabajo de discusión, de interpretación, de reconocimiento del problema y de reflexión sobre cómo resolver estas propuestas. Entonces, bueno, les dejo, le devuelvo la palabra a la doctora Claudia, que está moderando, para que ceda la voz a las personas que estamos participando en esta presentación. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, pues en este mismo sentido, entendiendo el contexto de dónde emerge el libro y cómo es la participación, la invitación, le doy la palabra a la doctora Rocío, a Rocío Luna, sobre su capítulo del libro, las impresiones que le causó y lo que nos pueda compartir. Adelante, Rocío. Muchas gracias. Bueno, pues debo decir que me sentí muy motivada desde un inicio cuando hubo este diálogo, cuando hubo este acercamiento con Marco Vinicio y con la doctora Olivia, porque trabajar a partir de una imagen no es algo que yo hubiera hecho, ¿no? Más bien a partir de cientos de imágenes. Fue muy enriquecedor. Yo pensé mucho en la manera de abordarlo porque además había pues mucha libertad para poder hacer un trabajo
de recepción de las piezas que se nos estaban mostrando. Entonces yo, como soy bailarina, decidí hacer una aproximación desde el cuerpo. El capítulo que yo elaboré se llama Corporeidades auténticas, rajando en los linderos poético-expresivos. Entonces, bueno, dije, lo que voy a hacer es una aproximación corporal. Cómo recibo todas estas piezas, todos estos carteles, y a través de mi cuerpo, cómo puedo sentirme afectada y entonces trabajar a partir de una escritura corporizada, donde hubiera espacio a la metáfora a la hora de escribir para que se transmitieran aquellas sensaciones, aquellas emociones que se detonaban en mi cuerpo, y a partir de ahí empezar a trabajar auténtico. Por eso corporeidades auténticas, porque es que al tratar de hacer esa transición como tan directa, no había espacio para juzgar o para pretender, sino simplemente para vertir, ¿no? Y desde ahí, y porque, bueno, lo que había en los carteles lo fui buscando justo porque lo que me impactaba más eran como esos carteles que tenían como esta experiencia muy desde la visceralidad en la propuesta que hacían. Entonces de repente es un poco extraño el capítulo, les leo, ¿no? El inicio del capítulo. Me atraviesa con una especie de punzada cosquillante desde el entrecejo, 3 dedos por debajo del ombligo hasta la mitad de las cordas, todo al mismo tiempo recorriendo el pecho y las vísceras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí como empezar a hablar, y después de lanzar como esta descripción de la sensación, bueno, el análisis ya de lo que interpreto o de cómo siento que mi cuerpo construye sentido. Y bueno, la otra cosa que les quería compartir es que justo utilicé la palabra rajando en los linderos poético-expresivos, porque recuperando como esta noción que plantea Mari Bardet, de que rajar es hendir y dejar huella mientras se va, mientras se huye. Entonces decía, bueno, ¿cómo retomo esos carteles que me dejan huella, que atraviesan mi cuerpo y me tocan y me transforman? Que creo que es lo más interesante, que en la propuesta lo que se está buscando es generar un cambio también simbólico, y me parecía muy importante recuperar cómo sucede este cambio desde la corporalidad y no tanto desde la racionalidad. Entonces, bueno, desde ahí viene la apuesta, y pude percibir cómo hay estos carteles que están pensando como posibilidades y abriendo nuevos espacios. Hay carteles que también están denunciando, y al denunciar como la herida también están impactando en el cuerpo. Pero lo más interesante, y sería pues lo último que les comparto, es cómo se genera una sinergia colectiva a partir de la experiencia. Colectiva al tener esta variedad de carteles todos reunidos que te están impactando uno tras otro de diferente manera. Colectiva a la hora de reunir todas estas reflexiones en un libro que se comparte y que luego tiene posibilidades de dialogarse como en este espacio. Entonces, pues enhorabuena con el proyecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Bueno, me parece muy interesante lo que está planteando Rocío en el contexto del proyecto Estéticas, Tecnología y Género. Nos decía Olivia, la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Capozalco o la Universidad en general están preocupados por las cuestiones de género, de expresividad, y quiero también mencionar en memoria de Daniela, una mujer trans que le quitaron la vida el 12 de abril, o cerca del 12 de abril, que fue cuando salió la noticia. Compañera, amiga de un querido estudiante, Néstor Montiel,
y que es muy doloroso que sigan pasando estas cosas y que justamente, como dice Rocío, impactan las vísceras. Muchas de estas imágenes eran fuertes, contundentes, impactantes, grito, dolor, necesidad de expresarse, y todavía están sucediendo. Entonces, también como un homenaje a Daniela, me parece importante seguir reflexionando sobre estos contextos. Por otro lado, también quiero continuar para darle la palabra a Liz Vargas, a la maestra Liz Vargas. A partir del cuerpo académico que trabajamos, sí, las artes escénicas, el cuerpo, la danza, el teatro, el video, las videodanzas, la escenificación, la palabra. También hemos procurado tener vinculación con otras áreas, y justamente una de las posibilidades de convocar a Liz de carrera es artista visual, bueno, de oficio artista visual, de carrera maestra, docente de artes visuales, es colega de la didáctica en teatro desde hace muchísimos años, y me pareció que su punto de vista desde las artes visuales podría ser muy atinado en este sentido. Liz, adelante, compártenos por favor. Gracias, Claudia. Bueno, pues mi motivación para este texto, primero fue descubrir cada uno de los carteles, y es impactante todo lo que tienen que decir los estudiantes. Y justo cuando yo veía los carteles, lo primero que vino a mi mente, más allá del título que tiene el libro, tiene que ver con la diversidad. En los pocos años que tengo de experiencia, o medianos años de experiencia, me ha tocado compartir clase con pequeños, es decir, con niños, con adolescentes y con jóvenes. Y justo creo que algo que tiene la educación, y sobre todo la educación en el arte, es que ellos y ellas encuentran un refugio dentro de las ramas artísticas. Y parte, creo que de lo que tendríamos que estarles enseñando es que este refugio les permite expresarse como un espacio seguro, primero, de creación. Y una vez que encuentran este espacio seguro de creación, lo otro que debemos buscar es que también sea un espacio seguro para que estas personas sean. Y justo en esta parte de que ellos sean, van a descubrir su ser creciendo, desarrollándose, evolucionando. En este tránsito de descubrirse ellos mismos, ellas mismas, su persona, pueden crear entonces una identidad, que es algo que dentro de las artes visuales a veces les cuesta trabajo, porque uno de los sentidos que más usamos es la vista. Entonces hay una sobresaturación de imágenes, y más ahora con las cuestiones digitales, donde los estudiantes les llegan imágenes. Y entonces la idea de esto es que, a pesar de todo este bagaje que puedan tener visual, puedan descubrir en sí mismos y en sí mismas una identidad que les defina visualmente. Pero esta identidad visual que puedan encontrar, pues tendrá que partir primero de un descubrimiento personal, y es este acompañamiento académico que podemos tener las docentes y los docentes con ellos, que les podrá ir descubriendo o velando este camino. ¿Por qué? Pues porque a veces a ellos, pues, sus mismos contextos familiares no les permiten esta cuestión de identificarse, ¿no? Entonces creo que las escuelas somos el lugar apto y adecuado para que cada uno de estos estudiantes puedan ir encontrando esta identidad que les defina, y que si en otros contextos no lo están encontrando, justo como lo comentaba Claudia, socialmente, pues por lo menos
la escuela sea un semillero, que ahí les permitamos que se descubran cada uno de ellos y que a través del arte puedan identificarse, expresarse y que esta diversidad exista, que se mantenga y que pueda ir perpetuándose, ¿no?, en cada uno de estos alumnos. Y bueno, pues justo una parte que recalco yo ahí en el libro es que les permitamos ser haciendo y ser creando. Muchas gracias. Gracias, Liz. Muy bien, una visión desde la educación. Por una cuestión técnica, porque nuestra técnica, manejadora de toda la logística e infraestructura tecnológica es Alejandra, voy a comentar mi participación dentro del libro para después darle la voz a Alejandra. El texto que yo propuse es Dramaturgia del espectador, una narrativa construida desde el diseño de tránsito expresivo. Y bueno, la propuesta que yo planteé fue conjugar la interpretación de algunos de los carteles desde categorías escénicas, como son el cuerpo, el gesto, la voz y la teatralidad, donde el desafío era reflexionar la intención desde la percepción del espectador, quien observa e interpreta el mensaje conformado por color, formas, grafías y toda esa interacción con los diseños que le van a dar significado a la mirada del que ve los carteles. Por ahí dije la voz, y cualquiera me podría cuestionar, ¿cómo un cartel de la voz? Y sí, varios de esos carteles tenían sonoridad. Sonoridad gráfica, o sea, tenían una voz enunciando y estaban las grafías, o sonoridad expresiva. No, eso era muy interesante. En el teatro, lo mínimo que se requiere para que suceda el fenómeno escénico es la persona que actúa y la persona que realiza la función de expectación, de observación. Entonces, se le presenta al otro, a la otra persona, la experiencia de vida, las características, la subjetividad, la manera de pensar, y el otro pues lo interpreta desde su lugar, lo piensa, lo recepciona y lo define también desde el concepto de teatralidad. La teatralidad, que está determinada históricamente, presupone un acuerdo entre el actor y el espectador, y es como va a entender ese referente por el tiempo, por el acuerdo, por el momento, por las características de lo que se emite y de lo que se recibe y cómo se interpreta. En ese sentido, mi propuesta iba a cómo analizar estos carteles desde la percepción, cómo podía verse eso, cómo se manifestaban los cuerpos, cómo se manifestaban las voces en algunos de ellos con las problemáticas de inclusión, de diversidad, en donde el color y la forma impactaban justamente al momento de ver los carteles. Era como, esto es lo que yo percibo, esto es lo que yo entiendo, y eso lo estoy traduciendo con lenguaje y características de lo teatral, externándose en el plano estético, psicológico y físico de quien lo hace y quien lo recibe. El cuerpo. En muchos de los carteles el cuerpo estaba abordado y cargado de significado desde muchas perspectivas. Adquiría protagonismo, había fotografía, era aludido o segmentado, había cuerpos masculinos, femeninos, indeterminados y mezclados, ¿no? Ojos, manos, torsos, siluetas. El cuerpo, somos cuerpo, eso es la manifestación de lo que estamos, no es el cuerpo ajeno a mí, yo soy el cuerpo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesó explorar en la propuesta que hice para el capítulo en tránsito expresivo era justamente esta posibilidad de analizar a partir de los carteles estas corporalidades, la percepción e interpretación factible que podía hacer el espectador con los elementos desde la mirada teatral. Y desde ahí fue mi propuesta. Y bueno, pues continuando con la parte corporal, continuando para finalizar esta parte expositiva antes de un pequeño momento de diálogo, si quieren, de comentarios y demás, le quiero dar la palabra a Alejandra, a la doctora Alejandra Olvera, para que nos comente desde dónde abordó su capítulo. Adelante. Voy para allá.
Déjame poner la cámara. Así es esto del multitask. Bueno, pues la verdad es que qué bueno que me tocó al final, porque creo que lo que yo hice tiene que ver con lo que nos planteó Claudia y también con lo que nos planteó Rocío. Porque Claudia decía, los carteles tienen voz, pero ¿cómo si son ¿no? Y bueno, mi pregunta era, ¿cómo veo los cuerpos en los carteles? No tanto porque aparezcan cuerpos como tal, sino también mi pregunta tenía que ver con cómo las personas que hicieron los carteles están entendiendo el cuerpo, cómo lo están viviendo, que es un poco lo que Rocío decía, ¿no? Desde cómo yo lo recibo, no más que mi pregunta estaba sobre ellos, ¿no? Cómo ellos están experimentando el cuerpo, cómo lo están concibiendo. Y bueno, hay una cosa que es muy interesante en ese sentido de lo que Claudia decía, porque es lo que te permite de pronto ver vos, ¿no? en los carteles, y yo pienso que es esa comprensión precisamente de que lo que se pone en algo que uno crea, en este caso unos carteles, es lo que tú piensas, lo que tú sientes, ¿no? Y de alguna manera, aunque tú estés generando un discurso que pueda traer, digamos, toda una reflexión teórica detrás, está atravesada por tu mirada y está atravesado por tu pensamiento y por tu experiencia personal, ¿no? Y en el tema específicamente del género, el cuerpo es fundamental, ¿no? Digamos, esta construcción que se hace no solamente en las diversidades trans, sino también en las diversidades cisgénero, cómo se construye una como cuerpo, es súper importante, ¿no? O sea, el cuerpo es ese lugar de resistencia frente a ciertos como dispositivos sociales que te guían a que tu cuerpo sea de determinada manera. Entonces, para mí era muy interesante ver que estas personas jóvenes que estaban haciendo estos carteles atravesaban o habían atravesado determinadas experiencias que se manifestaban en los carteles, ¿no? Y ahí expresaban esos deseos, digamos, de autoafirmación desde el cuerpo. Entonces, claro, en unos carteles era esto mucho más evidente que en otros, y por eso yo escogí los que escogí, porque eran los que tenían más que ver con el orden, pues podía ver más, ¿no? O deducir más esta reflexión. Y la verdad es que fue un ejercicio muy bonito porque es tratar de ver a través de una imagen a la persona que hizo la imagen. Eso fue un ejercicio muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, pues no sé si para ir cerrando un poco quisiéramos comentar, preguntar, explicar algo. A mí me parece súper fundamental acotar, yo iría cerrando en el sentido de que es un proyecto de investigación académico. Como decía Liz, es un proyecto que parte y tiene impacto directo con el estudiantado y que a partir de eso, con el proyecto, porque además del libro participamos en algunas clases conjuntas con la doctora Olivia y había la posibilidad de dialogar con el estudiantado en términos de la generación de esta visión del cuerpo. Recordemos que en otras carreras el cuerpo está allá y yo estoy aquí. Y entonces, que es mucho de lo que mis colegas Rocío y Alejandra siempre están enunciando o continuamente enuncian como una realidad. Y entonces a mí me parece como súper fundamental, ¿no? Estamos partiendo de los proyectos académicos, pensando en las juventudes, pensando en el estudiantado y cómo estos proyectos recaen directamente en ellos, ¿no? Porque la reflexión nos llevó no solo hacia el estudiantado, no vino del estudiantado de la UAM Azcapotzalco, sino también decanta de alguna manera con nuestros estudiantes. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Sí. Contente, ya está todo. Sí. La boca llena de verdad. Pues a mí me parece sobre todo interesante la capacidad que tenemos de sumar miradas para atender un problema social que es urgente.
Yo en este momento recordé una video de Jorge Peñuela, que estuvo en el congreso del cuerpo que coordinas el año anterior al pasado, y un video en el que una mujer decía: aún nos siguen matando. Y cuando Claudia comentó lo que nos sucedió recientemente de una forma muy cercana, uno se da cuenta que la violencia nos va acercando, y ya no es alguien que estaba en Colombia, alguien que estaba en Bogotá, alguien que leí en las noticias, ya es alguien que conozco, ya es alguien que está en mi círculo, ya es alguien que pertenece a la comunidad en donde yo estoy, y eso es un problema. O sea, el problema no es un problema que se esté resolviendo, es un problema que sigue grave y sigue serio, y vale la pena que lo reflexionemos. Y lo que me gusta mucho del trabajo que se ha generado en este grupo en particular es esa idea de que lo que sucede en las artes escénicas es lo que nosotros podemos observar en las artes plásticas, y es lo que podemos observar en el diseño. Curiosamente, mi trabajo, no platiqué de él, pero también tiene que ver con la corporalidad, y tiene que ver como la corporalidad como desafío a las normas de género, ¿sí? Y cómo la gente interpreta esa corporalidad, cómo va a la realidad y toma de la realidad esa corporalidad, y cómo la representa de manera crítica, en donde está cuestionando lo que estamos viendo, porque sabemos que es un problema, y sabemos que esos estereotipos que marcan y que nos llevan a la violencia y que nos llevan a esas cuestiones terribles, pues hay que cambiarlos. Y lo que me ha gustado mucho en este proyecto también es esa cercanía con ustedes, porque el poder ver el problema desde la mirada de las artes escénicas, desde la mirada de las artes plásticas, nos permite esa retroalimentación, y esas charlas que hemos tenido con los estudiantes y que hemos tenido entre nosotros también, pues nos dan miradas y nos dan oportunidades de seguir pensando en proyectos que abonen a esta solución de problemas tan graves como es esa violencia que tenemos hacia las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? O hacia cualquier tipo de persona que no sea heteronormada, que ese es un problema que pretendió abordar este proyecto, porque ya terminó, pero que sigue resonando con este texto, al cual desde luego les invitamos a todas y a todos a que lean. No les contamos más que una pequeña parte de lo que está ahí reflejado, y pues es esta una invitación a que vayan por el libro. El libro está de descarga gratuita, también se vende de manera impresa, no estoy haciendo comercial, pero está ahí la obra, y la obra está para que la consulten. Al final del loop aparece la liga de descarga del texto, para que ustedes puedan descargarla, y si la requieren, pues pedirla en la librería de la universidad. Sí, muchas gracias, Olivia. Chicas. Pues yo creo que reconocer cómo hay como diferentes capas dentro de un proyecto, ¿no? Creo que anteriormente pensábamos más en un proyecto, especialmente lo pienso yo por la gente de danza, ¿no? Un producto artístico, ahí está el producto, ¡pum!, ya se acabó. Y creo que cada vez estamos percatándonos de cómo tengo un producto artístico que tiene una reflexión, que puede tener una instalación, que puede tener una proyección, que se puede generar una mesa de diálogo, que puede ser un subproducto con estudiantes, con no sé qué. Entonces, ver cómo las dimensiones de construcción del conocimiento se pueden atravesar por diferentes capas, diferentes grupos, diferentes procesos de intercambio. Entonces, pues invitar un poco también a pensar así estos procesos, porque se enriquecen mucho. Ya está, Rocío. No, la verdad es que para mí fue muy interesante. Yo agradezco mucho la apertura, ¿no?, que han tenido para invitarnos, porque pues ciertamente no es otra disciplina que no es la nuestra, y eso nos pone en un espacio que nos provoca a pensar cosas que no pensaríamos de no ser que por estar en esa situación, ¿no? Entonces es muy interesante, porque de pronto también el hecho de estar pensando desde los carteles hace que, como dice Rocío, eso lo traigas a otros ámbitos que son quizá meramente escénicos, ¿no?
lo traes para acá. Entonces ha sido muy, muy bonito participar. Gracias. Muchas gracias. Pues yo te van a agradecer la invitación, les agradezco. Sí, pues creo que lo que queda de reflexión es cómo lo que hacemos cotidianamente se puede transformar en algo totalmente diferente y diverso, ¿no? Compartir con otras áreas artísticas creo que es lo de hoy. Ya no estar como aislados, sino buscar integrarnos también entre nosotros, el diálogo, la reflexión que podamos hacer juntas, en este caso somos puras mujeres. También es importante el hecho de que ahora como género podamos estar en otros lugares, también lo resalto y me da gusto ser parte de ello. Gracias. Gracias, Liz. Bueno, pues aquí iríamos cerrando, agradeciendo la presencia a todas. Sí. Sí, yo nada más quiero agradecer al doctor Pablo César Portilla Tirado, quien fue quien nos proporcionó el video del alumnado que está por atrás. Muchas gracias, doctor Pablo. Muchas gracias, y esos comentarios son importantes y saber de dónde vienen. Bueno, pues les agradecemos acompañarnos en esta primera actividad del quinto ciclo de conferencias del Cuerpo Académico de Artes Escénicas en este bello espacio, el Espacio Velázquez, que nos recibe y nos cobija. Y bueno, estamos seguras, tenemos la certeza de que continuaremos dialogando académica e institucionalmente. Seguro surgirá otro proyecto por ahí, otra publicación, algún simposio, algún encuentro. A las presentes, por allá la maestra Pedra se me fue, pero también a las presentes, la maestra Andrea, la doctora Adriana, la maestra Liz, pues nos seguimos convocando, hago una autoconvocación para vincularnos en las diversas instituciones. Digo, la mayoría aquí somos de la Michoacana, pero tenemos trabajo colaborativo con la Metropolitana, con otras instituciones que no es necesario mencionar, ya lo saben en los canales. Muchísimas gracias en el contexto del festejo del 23 de abril, del libro y la rosa, en memoria de Daniela y en nuestro quinto ciclo de conferencias del CAE.